un evento de semejantes características. Mis queridos nacioneros, un placer reencontrarlos como siempre en Siempre Más. La verdad que recién le anticipaba a Paulino que iba a asumir un riesgo y tiene que ver con algo que nos está pasando y probablemente los argentinos siempre nos sentimos en una especie de laboratorio porque vivimos de crisis en crisis, pero quizás hoy, más que nunca, nos está mirando el mundo como un verdadero laboratorio. Y parte de lo que nos toca a los periodistas, a veces nos toca informar, a veces nos toca opinar, a veces nos toca explicar, ¿no? Que también es un costado de nuestro trabajo, pero como somos generalistas, no somos expertos de los temas, nuestra ventaja cuando tenemos que dar una explicación es tratar de llevar a palabras simples cuestiones muy complejas. Y si Argentina hoy es un experimento, a esta hora está en nuestro país alguien que es muy importante en este experimento que está mirando el mundo. Y yo hoy les quiero explicar por qué es importante la figura del profesor Jesús Huerta de Soto para entender el plan económico de Javier Milei. A ver, simplemente voy a empezar con un recordatorio para que vean ustedes lo gravitante que es. En el primer discurso de Milei como presidente, citó a 3 personas. El presidente Julio Roca, Alberto Venegas Lynch padre y Jesús Huerta de Soto. De esta manera. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. A ver, apenas escuché yo esa definición, como muchos periodistas imagino, traté de que el profesor Huerta de Soto me diera una entrevista. Me di con la triste realidad de que no concedía notas, Pero nos propuso, mediante mi producción, les voy a mandar unos libros míos. Nos mandó al poco tiempo una caja con libros de tapa dura. La verdad, bastante asombroso e impactante el envío, era casi una biblioteca. Y allí me di cuenta de que estaba ante algo bastante especial. Ahora veamos, este académico español que da clases en la Universidad del Rey Juan Carlos, según Milei, es el anarcocapitalista más importante del mundo, pero algo más, el término anarcocapitalista lo inventó él. Y dice Milei, escuchen esto, les va a dar un poco de vértigo, que él, como presidente, es el primero en aplicar las teorías de Huerta de Soto en profundidad. Si yo esto lo decía hace un año y pico, cuando Milei recién empezaba a gobernar, ustedes habrán dicho, como dijeron muchos economistas, ¿pero qué está haciendo este hombre? Está sacando la escuela austríaca de economía, que son teorías perimidas, que no funcionan, que ya no van más. Y Milei las aplicó. Bueno, hoy Huerta de Soto dijo que Milei está protagonizando una revolución. Ustedes dirán, ¿pero qué revolución? ¿De qué se trata? Y la cuestión es que la respuesta es tan ortodoxa que yo le tengo que decir que la revolución que está protagonizando Milei es la revolución de la disciplina económica. Vaya si la sabemos, si quieren ponerle el nombre de ajuste, si quieren ponerle el nombre de motosierra. Pero lo que dice Milei es la disciplina como base para crecer. Ese es el desafío de Milei. Ese es el desafío ante el cual lo van a juzgar los argentinos. Pero les voy a poner en término muy didáctico, casi como si fuera un manual simple, cuáles son las ideas de este pensador de la economía que está implementando por primera vez a nivel profundo Javier Milei. ¿Qué dice Huerta de Soto? Cree que el estatismo es la causa de la crisis mundial. Cree que la creación de impuestos sin consenso es una forma de la tiranía. Está en contra de la creación de dinero por vías ficticias. Y ahora les va a sonar más cercano esto. Dice que la escasez de dinero es la vía para reducir la inflación, para resistir las crisis y para prevenir las crisis. Y plantea que el ahorro de una sociedad mediante la disciplina o el ajuste es lo que realmente la puede llevar a un crecimiento genuino, porque ahí van a existir las condiciones luego de un tiempo en que se
tenga disciplina en forma constante, las condiciones para que los empresarios inviertan y pueda haber una riqueza que beneficie a la sociedad. Ahora ustedes me van a decir, si esto lo planteábamos hace un año y pico, nos decían, ¿de qué estás hablando? Pero claro, hoy a Milei lo miran porque lo que empezó a hacer generó reducción en la inflación. Hoy dijo el presidente, el ajuste es popular porque la gente vio que genera que baje la inflación. Y atado a eso va también la reducción de la pobreza. Pero por supuesto, está lo que falta. Lo que falta es el crecimiento. Y para eso hace falta, por ejemplo, una reforma tributaria, una reforma laboral. Y esas son las cuestiones que están en el debe. Y mientras tanto, la salida del cepo como el inicio de un camino para empezar el crecimiento. A ver, yo esto que les estoy diciendo se lo pregunté hoy al presidente de la Nación. Se lo pregunté al presidente de la Nación, ¿tenés el audio de la radio o no? Se lo pregunté al presidente de la Nación en este sentido. Presidente, usted ya generó la situación de escasez de dinero, bajó la inflación. De la misma manera que bajó la inflación, vimos como primera consecuencia la reducción de la pobreza, al menos estadística, porque hay una parte estructural que la está sufriendo la sociedad. Hablamos todos los días de que no alcanzan las jubilaciones, de que cuesta todavía llegar a fin de mes, que aunque haya esas líneas positivas en el crecimiento económico en enero y febrero, la realidad es que la sociedad está viendo lo bueno, pero sigue haciendo el esfuerzo para saber si ese ordenamiento macro llega a lo micro. Y eso se lo pregunté al presidente. Presidente, ¿cuándo llega ese crecimiento a la sociedad en términos de lo que le pasa en su realidad? Y el presidente me dijo, ya empezó a ocurrir. Y claro, su pronóstico es como un pronóstico que todos firmaríamos ya si ocurre. Si nosotros seguimos así, dijo, Argentina va a ser una de las potencias mundiales. Y hoy el economista Jesús Huerta de Soto dio el ejemplo claro de en qué momento histórico esto funcionó en la Alemania de posguerra. ¿Puedo decir una cosa un segundo antes de dar la entrada? Sí. Peca de pesimista, porque si sigue adelante de esta manera, aquí se va a notar un rebote y en 10 años estamos en un milagro económico argentino. Ni siquiera en 10 años, porque cuando se tomaron las medidas liberalizadoras en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba peor que Argentina, estaba todo el país arrasado, hecho ruinas, y en 5 años ya superó el PIB al crecimiento que tenían Francia e Inglaterra, y eso que recibieron muchas más ayudas del Plan Marshall. ¿Pero por qué? Porque en Francia y en Inglaterra se llevaron a cabo políticas socialistas, ganaron las elecciones los socialistas y los laboristas, mientras que en Alemania se aplicaron las políticas de la economía social de mercado y de la escuela austríaca. Luego quiere decir, presidente, que has pecado aquí de modoso y de conservador. ¿Qué 30 años? Por favor, 20 años no es nada, en 10 años. Bueno, 10 años y 5 años, dice el economista en el que se basa el plan de Milei, que Argentina va a poder ver estos resultados. Pero claro, esta teoría que los argentinos vieron o están viendo a medio hacer, porque bajó la inflación, porque eso se notó en la reducción de la pobreza, porque hay una estabilidad y todos la sentimos, tiene 2 pruebas este año. Ustedes las conocen en las pruebas. Una tiene que ver con lo que va a pasar en sus bolsillos. Acabamos de salir del cepo, el presidente espera que esto redunde en una mayor capacidad de la decisión de los inversores para poner plata en la economía argentina. Pero la otra tiene que ver con una decisión sobre el rumbo. A ver, no es que yo lo diga, que a la economía argentina la están mirando en el mundo. Esta semana, en cada día de la semana, tuvimos alguna expresión de importantes sujetos, protagonistas de la economía mundial. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos diciendo, si hay un shock externo, Argentina va a tener ayuda de los Estados Unidos. Y hoy la directora del Fondo Monetario Internacional, que hasta habló de las cuestiones electorales. Argentina has demonstrated that this time it is different. This time there is decisiveness to put the economy on a sound track, from high deficit to surplus, from double-digit inflations to inflation that in February
dipped under 3%. From poverty over 50% to now around 37%. Still very high, but going down. Y para mí lo más impresionante es que la directora del fondo se metió en la cuestión electoral. Dijo, y espero que los argentinos vuelvan a elegir este camino. Pero eso, obviamente, no está ni en la recomendación de la directora del fondo, ni siquiera en la campaña electoral. Porque de hecho, las decisiones económicas de Milei son bastante audaces, como por ejemplo no gastar en un año electoral, cuando lo normal es que los gobiernos se expandan en el año electoral para hacer campaña y para obtener el voto. Algunos dicen, no, bueno, lo está haciendo con el atraso cambiario, pero la apuesta es un modelo ortodoxo que va a revalidar o no el rumbo que eligió Milei como outsider en un país que votó una dirección totalmente opuesta a la que traía, porque se encontró tocando fondo, porque intentó reconstruir su esperanza. A ver, ustedes me dirán, y Cristina, ¿cuál es tu conclusión hoy? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que vos pensás? Yo tengo que serles honesta. Este es un experimento a medio hacer que funcionó por lo menos en sus primeras metas, pero que lo estamos viviendo todos, que lo está mirando el mundo, que lo estamos protagonizando, si se quiere, con lo cual no tengo la respuesta. La respuesta va a estar en cada uno de ustedes cuando vaya a las urnas en las elecciones legislativas y decida qué rumbo tiene que tener Argentina. Si revalidar el rumbo del presidente para que tenga en el Congreso mayor fuerza en sus decisiones, que tampoco va a ser una fuerza total, o si acaso el pasado tiene algún indicio de esperanza, que parece no tenerlo. Ciertamente está en manos de los argentinos el rumbo, pero yo lo sintetizaría así. El experimento Argentina, el laboratorio de Milei, que tiene atención global, va a tener una respuesta local. Y el camino va a ser plebiscitado en las elecciones legislativas. Me parecía importante describir en profundidad las dos caras de esta moneda. Lo que hay en la teoría, que viene del profesor Huerta de Soto, que a esta hora está acá en Argentina, y que por primera vez en esa síntesis está aplicando un presidente, el primero libertario en la historia, en este país. No es un país cualquiera, es un país de los pocos que en estos últimos 50 años, en vez de crecer, se degradó y llegó a la peor situación de su historia, después de haber sido una potencia mundial. Queridos amigos, asumido el riesgo de hablar de temas